Hoy iniciamos, hoy iniciamos con la introducción a la bioestadística a cargo del doctor José Roldán, mejor egresado y coordinador del grupo en el Magíster en Investigación de la Salud de la Universidad de Cuenca, docente contratado en la Universidad Católica de Cuenca, coordinador del Congreso de Investigación en Salud durante su docencia y actualmente director de la carrera de Medicina en la Facultad en la Universidad de Cuenca, a la cual le agradecemos su presencia y le damos una grata bienvenida. Muchas gracias, doctor, por colaborarnos el día de hoy y puede proseguir nomás con la exposición, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación a la SOCEM y bueno, me explican que ya procedo nomás, ¿no es cierto?, con la explicación, ¿no es cierto? Ya, Sí, doctor. bueno, agradeciendo el interés, de nuevo también la invitación, es interesante esta área, están ustedes promulgando un poco la parte de la investigación y siempre falta gente interesada en esto y formada sobre todo, entonces vamos a tratar de compartir un poco de información, experiencia y, y lo que uno se ha formado ya y conoce un poco y maneja sobre esta parte, esta área de la bioestadística, ¿no? Entonces, voy a compartir yo una presentación. Entre la presentación, de hacer alguna actividad extra también respecto a unas preguntitas introductorias y también la parte luego de un ejercicio al final, como para solo entender la verdad, es un ejercicio básico de lo que voy a explicar. Me han pedido que trate de comentar al respecto de lo que es medidas de tendencia central, medidas de dispersión, entendiendo que es para el enfoque a la parte de estadística descriptiva y de las variables numéricas, ¿no es cierto? Entonces voy a compartir pantalla y ahí vamos participando y llevando un poquito lo que es el taller, ¿no? Entonces, supongo que estoy activado para compartir. Voy a intentar compartir. Entiendo, ahí estamos ya compartiendo. Sí, doctor. Ya. Entonces, voy a proceder compartir lo que es la diapositiva. Todavía no le voy a poner como presentación. Quería solo hacer esta primera parte y luego una especie de introducción con unas preguntitas. Es solo para ver su nivel de conocimiento y que se enteren un poquito de lo que vamos a conversar y explicar también a continuación, ¿no? Ahí está mi nombre, ya amablemente hicieron mi presentación. Respecto al taller de bioestadística que me han invitado, vamos a hablar justamente de esta parte de estadística descriptiva de las variables numéricas, ¿no? Entonces, en mi presentación está todos estos elementos componentes, ¿no? Desde el análisis de datos, los niveles de análisis que se debe o se puede hacer dentro de una investigación, la parte de análisis descriptivo, y ahí ya ahondamos en lo que son variables numéricas cuantitativas. Si bien me habían comentado de esta partecita de medidas de tendencia central dispersión, sí voy a complementar algo cortito de posición y forma también, que sí suele utilizarse alguna de ellas también para resumir y presentar datos. Verán en pantalla también un QR. El QR que está en pantalla es de estas diapositivas que les estoy yendo a explicar. Si alguien a lo mejor desea alcanzar las diapositivas, están ahí. Al final también de mi exposición también volveré a presentar este QR. Como digo, de repente alguien quiera que le comparta el material, pues ahí lo tiene a mano, ¿no? Entonces ahorita voy a comentar al respecto de qué espero de esta hora que nos vamos a acompañar, un poco respecto a mis explicaciones, ¿no? Vamos a reconocer las medidas de estadísticas utilizadas en el análisis descriptivo de variables numéricas. Justo le colocaba ahí en la parte de temas, tendencia central, dispersión, posición y forma. ¿Ya? Em, con libremente, si alguien me puede comentar alguna medida de tendencia central de las que vamos a conversar, tal vez alguien conoce. La media. Sí, la media, mediana, moda. De dispersión, ahí tenemos lo que es la varianza, desviación y esta sobre todo, ¿no? En posición, dos de las más conocidas que explicaré van a ser la parte de cuartiles, percentiles, aunque hay algunas más. Y estas que no se usa tanto, pero sí tienen implicación en algunos análisis ya un poquito más avanzados, es la distribución simétrica, aplanada o no,
de los datos de una variable numérica, que luego tienen que ver también con la distribución normal o no de una variable, ¿no? Ya, vamos a darles algunos datitos de calcular e interpretar las medidas de tendencia central. También vamos a hacer un poco la explicación de las medidas de variabilidad, dispersión. Las de tendencia central van a explicar básicamente dónde está la mayoría de datos. Usualmente la mayoría de datos tienden a ir al centro, por eso se llaman de tendencia central. En cambio, las medidas de dispersión tienden a decir cuán dispersos están desde el centro, desde la media o mediana, hacia los lados. Si tienen un valor pequeño, pues la dispersión es pequeña. Y si es un valor muy amplio, los datos están muy dispersos, es muy ensanchado los datos que encuentran de la variable que ustedes están yendo a revisar. Ya, entonces, también vamos a ver lo que son las medidas de posición, decía percentiles, cuantiles sobre todo, y esto de cómo está distribuido los datos en la curva de datos, si está simétrico, asimétrico, o si es que está aplanado, tal vez concentrado en el centro con estos estadísticos que ya iré comentando a continuación, ¿no? Al final vamos a hacer un muy básico ejercicio para aplicar un poquito mi explicación respecto a todo lo que vaya a explicar. De nuevo, écheme una manito con es un quiz, es un cuestionario. Esto es más para hacer una entrada, un conocimiento previo nada más a lo que es la parte de mi explicación. Les animo por favor a que se unan. Justo voy a abrir ahorita ya. Ya, entonces ahí si le hacen, digamos, o le escriben en su explorador joinmiquiz.com, pueden ingresar, ¿no? Les pide un código, ahí está el código. Si alguien ya tiene esa aplicación, porque hay también para el celu, pues ahí está también el código. Y como todos ustedes están en esta época también de los códigos QR, ahí también tienen, por favor, el código QR también si quieren em, captarle con el celular y hacemos, no digo, algo pequeñito y rápido respecto a la introducción de la explicación que voy a hacer. Ya le veo dos personas, anímense, tal vez les espero un medio minutito, un minutito, a ver si se une alguien más. Listo, ya estamos 17, 18 y a 20. Si alguien se une, pues qué mejor. Si uno también ahí le va viendo un poco el jueguito. Esto tal vez alguien ya ha hecho, ¿no? Les va a salir una pregunta con opciones de respuesta. El más rápido tiene más puntaje, pero obviamente mientras más rápido uno responda, hay mayor riesgo de equivocarme, ¿no? Entonces ahí ustedes median un poquito. Igual saldrá ahí quién ha sido el más rápido, con más puntos, todo, pero es más para hacer una introducción al tema que vamos a tratar. Voy a poner ya a empezar, estamos con 28. Atentos, ya casi 30 mis. Empiezo. Ya,
Creo que ya casi están terminando. Les espero un ratito más. Creo que ya terminaron. Les muestro las preguntas y ahí conversamos un poquito también. Esto, como decía, es el más rápido. A ustedes les salía también ahí las respuestas, ¿no? Entonces ahí están las preguntas. 20 aciertos, 8 se han equivocado. Les comento rápido, ¿no? Y ahí pueden ustedes ir pensando, razonándole. Dice, ¿qué medida de tendencia central que ahí tienen como opción, como medidas de tendencia central más habituales, media, mediana, moda? Utiliza para dividir una distribución en dos partes iguales, exactamente en dos partes iguales, ¿no? Que es justamente la mediana que habían colocado, ¿no? Es Joan o Joana, no sé si es el que ha respondido más rápido, ¿no? ¿Ya? Voy a mostrarles de nuevo las preguntas que estaban esas. Entonces, respecto a la primera pregunta, justamente les decía que justamente esta que divide exactamente en dos partes es la mediana. La media más bien es la suma de todos los valores dividido por el número de valores, el promedio o media, ¿no? Y la moda suele ser el valor que más se repite, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso por comentar. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes medidas se utiliza para encontrar el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos? La mayoría le he puesto bien aquí, justamente el que más se repite dice la moda, ¿no? Ya, que ya estaba comentando hace un ratito, justamente algunos conceptos. Y el último que he colocado, y esto también sí voy a recalcar al rato que ya les muestre las diapositivas, la media siempre tiene que ir el valor central, el que dice dónde está la mayoría de datos, en este caso la media, tiene que ir siempre con el dato de dispersión, si no, no informo bien un resultado de un análisis estadístico, siempre tiene que ir con su dispersión. ¿Y cuál es la que le acompaña a la media? Es la varianza o más habitualmente, que solo es una modificación de la varianza, la desviación estándar, pero no había esa opción, ¿ya? Entonces eso, cuando les explique, por ejemplo, de mediana, les debe comentar también cuándo es más indicado media, cuándo es más indicado mediana. En cambio, los rangos suelen ir con la mediana. Sea un rango, perdón, entre mínimo y máximo, o el rango entre cuartiles suele utilizarse más con la mediana, ¿no? Entonces eso también quería en esta partecita de preguntas introductorias ya compartir algunos conceptos interesantes que ustedes deberían conocer, manejar. Bueno, voy a quitar las preguntas. Ahí está, como decía Joana. ¿Quién más está ahí? Está Stephanie y Jair, han sido los que más rápido han respondido, pero hay varios que han respondido bien todas las preguntas. Voy a salir de este y ahora sí me voy a la diapositiva, le pongo en grande mismo, ahora sí la diapositiva y vamos explicando, ¿no? Si alguien tiene una duda, no sé cómo ustedes le tienen planteado, tal vez hay alguien que gestiona a través del chat o ellos pueden libremente tal vez abrir su micrófono y hacer una pregunta. Doc, sí, sí pueden abrir libremente el micrófono. En caso de que pregunten por el chat, ya le interrumpo, Doc, en caso que... Ya, ya. Entonces, con toda la libertad respecto a lo que esté explicando, sino al final también, ojalá nos dé el margen también para hacer alguna especie de preguntas-respuestas que de algún tema o algún elemento que gusten, ¿no? Ya. Entonces, voy a empezar con las bases para entrar luego a lo que son estas medidas o indicadores estadísticos, ¿no? El análisis de datos justamente es un elemento, una parte de la bioestadística, esta ciencia que justamente estudia los datos. ¿Qué hace con los datos? Recoge, organiza, resume, analiza datos. Justo estamos yendo a hacer la explicación de uno de esos elementos, justo el análisis de datos. ¿Para qué analizo datos? Estos datos se recogen a partir de una investigación. Esta investigación suele plantearse a través de un problema de la realidad, buscando una respuesta de la realidad. Se genera una conclusión justamente analizando estos datos y así se va generando conocimiento. De ahí surge todo lo que ustedes usan ya en el quehacer de lo que es del área de la salud, por ejemplo, cómo diagnostico, cuáles son los síntomas más frecuentes, cuáles son los tratamientos más eficaces, cuál es el pronóstico de una enfermedad, es a través de recoger datos, analizar datos, sacar conclusiones y sacar justamente conocimiento científico. Yo recuerdo, bueno, ustedes sí están bastante interesados.
pero no todos los que somos médicos nos gusta mucho esta parte de números, de información y todo, pero la verdad es base también para generar los cimientos de nuestro quehacer acá en la parte médica, por ejemplo, ¿no? Estoy resaltando nada más la importancia de analizar datos y saber esta información también y tener nociones, no solo para yo directamente analizar datos, sino para interpretar, que es lo que más hacemos la mayoría. Tengo un artículo, tengo una guía de práctica clínica, ahí hay información y tengo que saber leer esa información, esos datos que tienen esos documentos, ¿no? Cuando analicen datos, escojan un programa. Programas hay muchísimos. Entiendo aquí en el taller también van a tener alguna explicación del SPS. Es muy bueno, muy conocido en el área social médica, bastante completo. Y queda ya a consideración de ustedes justamente ya usar el que más se acomode, más se adapte, ¿no? Pero a mi criterio también yo le manejo bastante bien. Es bastante útil dentro de lo que hacemos como área de la salud misma, ¿no? Esto siempre hay que hacer una exploración preliminar de datos para ver datos mal ingresados, valores extremos, valores ausentes. Siempre se debe hacer, a veces obviamos esta partecita de la exploración de datos. Y una vez explorado los datos, ahí sí hago el análisis como tal. Y en el análisis hay una parte descriptiva y luego una parte analítica o si quieren inferencial es más conocida. Encontrado datos, analizado datos, pues interpreto y saco conclusiones, que es lo que comentaba hace un ratito también. Lo más importante es generar conocimiento, que esto nos vaya sirviendo justamente para la toma de decisiones, ¿no? Ahí están algunos programas que les cito, por ejemplo, aquí están arriba unos gratuitos, el EPIDAD, el PSPP, y acá son de pago, el SPS, el Mineta, pero hay algunos más, ¿no? El PSPP es como una alternativa gratuita del SPSS, pero es limitado sus funciones, la verdad, y no suele correr también. Yo sí he probado, he andado por casi todos estos programas, viendo cuál mismo es más útil, ¿no? El SPS mismo, como lo que están yendo a abordar, la verdad es bastante interesante. En los niveles de análisis, cuando yo ya estoy tratando datos, empiezo justamente con el análisis descriptivo, que es ver características nada más de mi investigación, qué edad, qué sexo, qué grupos de edad o distribuciones de edades por sexo, pesos, estado nutricional, valores de laboratorio, pero sin ninguna interpretación avanzada. Eso es la parte descriptiva, ¿no? Que toda investigación tiene. Si su investigación tiene un paso más, es una investigación analítica experimental, ahí se hace el análisis y a inferenciar, que es esto que he dicho de bivariante y multivariante. Veo relaciones causa-efecto, asociaciones entre variables. Acá es donde justamente en el análisis bivariante y multivariante uno encuentra factores de riesgo, uno analiza también si un tratamiento es eficaz o no, entre otros aspectos que se puede llegar a eso. Pero tienen que manejar el análisis descriptivo primerito antes de llegar a esta parte bivariante y multivariante, ¿no? En la estadística descriptiva tenemos básicamente dos maneras de presentar o de resumir la información. Índices estadísticos, que son estos que voy a comentar, media, mediana, moda, desviación estándar. Y también se pueden utilizar gráficos. Los dos son útiles. Tienen ustedes que decidir de acuerdo a su propósito cuáles van a utilizar. Los índices de estadísticos se resumen en tablas. Las tablas son más completas, tienen más información, pero también la persona que lee tiene que tener más formación, más capacidad de lectura. Los gráficos dan un poco menos de información, pero suelen ser mucho más sencillos de entender. Claro que sí pierdo a veces un poco de información. Hablando entre profesionales, creo que las tablas mismo serían las más recomendables, ya que aportan más. En cambio, los gráficos serían más para público general, tal vez un congreso, socializar, como decía, con personas de otras profesiones, de otros niveles también de educación, los gráficos. Pero tampoco es una recomendación cerrada, esto ustedes van decidiendo y van viendo qué mismo les sirve para su propósito, ¿no? De acuerdo a lo que vayan mismo a presentar, ¿no? En estadística descriptiva, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando vayan a hacer análisis de datos es ver las variables que ustedes recogieron información. Si es por categorías, se les llama cualitativas. Ven una característica de la población. ¿Cómo le identifico? Tiene categorías. Por ejemplo, el sexo tiene categorías. Uno puede ser hombre o mujer, hablando de la parte biológica nada más, ¿no? Por ejemplo, el estado civil también tiene cinco categorías, desde el soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre, habitualmente, ¿no es cierto?
Em, Cuando ustedes tienen variables cualitativas, y por terminar otro ejemplo, el hipertenso, uno puede ser hipertenso sí o no, ¿no es cierto? Hipertenso, ese también sería cualitativa. ¿Cuáles son los análisis que se debe hacer? Conteo de datos, que es esta parte de frecuencia absoluta, esta, y puedo hacer relación entre datos. Si le hago relación con el total, saco una proporción, un porcentaje que es comparable con el total, un porcentaje que es lo que más conocen. Y las tasas son comparaciones por cada 10.000, 100.000, 1.000.000 de personas o de observaciones, ¿no? Es una comparación de el fenómeno que esté viendo con el total. Eso es proporciones tasas. La razón lo mismo, es solo una comparación entre categorías. ¿Cuántos hombres versus mujeres hay? Se hace una división y eso ya es una razón. ¿Ya? Y lo otro que tienen que identificar es si son variables numéricas, son números, ¿no? A estas se les llama tradicionalmente cuantitativas, ¿no? Porque se ha cuantificado, se ha medido esa variable, ¿no? ¿Y cómo resumo la información cuando son variables numéricas cuantitativas? Con estos cuatro factores, si bien el primero y segundo son lo que más se utiliza. Medidas de tendencia central, dispersión, posición y forma. Les adelantaba hace un ratito que las medidas de tendencia central son donde se encuentra la mayoría de datos que habitualmente están en el centro. Observaciones menos comunes son muy bajas o muy altas, que suelen estar en los extremos. Y la gran mayoría, las más comunes, suelen estar en el centro. Y de ahí trata de sacar estos valores, que son las medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. Ya vamos a ir explicando de uno en uno también estas. Pero además de ver yo el valor central donde está la mayoría de datos, que igual ya me aporta un dato de mi investigación de los datos, tengo que decir si es que están concentrados o dispersos los datos. Entonces las medidas de dispersión me dicen eso. Si yo tengo un promedio, por ejemplo, por hablarle de notas de bioestadística de 80 en mi grupo, ¿ya? Y mi dispersión es solo de uno, quiere decir que la dispersión es chiquita y la gran mayoría de notas se acerca al 80, ¿no? En cambio, si yo tuviese una dispersión de 10, ya luego vamos a ir aclarando con algunos conceptos, quiere decir que si bien la mayoría de datos están cerca al 80, si hay datos con, por ejemplo, 90, si le resto 10, habría datos con 70 y así incluso más bajos. Ahí hay más dispersión. Entonces, eso es lo que intenta decir las medidas de dispersión, si están concentradas en el centro o se dirigen a los extremos los datos, ¿no? Entonces, la interpretación al final básicamente es decir, están muy concentrados o muy dispersos los datos con estas medidas, cuando saquen esos datos, ¿no? Medidas de posición, uno puede identificar un dato dónde está. Si está en la mitad, es la misma mediana. O puede identificar si está en el primer cuarto de los datos, que sería el 25%, o está en los tres cuartos de los datos, que sería el 75%. ¿Cómo ubico yo dónde están los datos? Justamente con estas medidas, cuartiles, percentiles y otras. ¿Qué es un cuartil? A todos los datos les ordeno de menor a mayor y les divido en cuatro partes. Y ahí tengo el primer cuartil, la primera cuarta parte, el segundo cuartil, la segunda cuarta parte, y así hasta llegar a los cuatro cuartiles, las cuatro eh, partes que estaba comentando. Si el cuartil le dividía en cuatro partes, el percentil le divide en 100, que es de una otra medida muy utilizada. Recuerdo, no sé si para el ingreso de ustedes a la U, ahora que también se gradúan, ya se utiliza mucho lo que son los quintiles también, ¿no? Estaba comentando algo, Mariana. Doctor, me parece que solo era ingreso. Ingreso Ahí, ahorita. está Sí. bien. Entonces, los quintiles, decirles que creo que no hay mucho por donde ahondar, son bastante lógicos. El quintil divide en cinco partes, ¿ya? Y el decil va a dividir en cambio en 10. Pero estas dos son los que más se utilizan, el cuartil en cuatro partes y el percentil en 100. Y las medidas de forma, que tal vez será lo menos cotidiano que tengan ustedes contacto, pero sí son interesantes. Les dice si los datos desde el centro, hacia izquierda y derecha, son igual la distribución, o para un lado hay más datos, para el otro lado hay menos datos. Eso mide a través de la asimetría. Y la kurtosis, en cambio, mide si es que están concentrados en el centro o están bien dispersos a los lados. ¿Ya? Ya vamos luego a ver un poco la explicación con algunas imágenes y todo, y ahí se va a entender un poco más esta parte, ¿no?
Cuando presenten los datos, sea un gráfico o una tabla, pues siempre debe tener, además de los datos de la tabla de gráfico, su título y también su pie de tabla, que son básicamente alguna explicación extra que a veces uno da de la tabla, ¿no? Lo mismo ocurre en el gráfico. Entonces vamos ahora sí a las medidas, ¿no? Entonces, medidas de tendencia central. Había dicho que estas son estadísticos que miden básicamente dónde están concentrados, dónde está la mayoría de datos que suele ser en el centro. Vean, supongamos nada más que esto es las tallas, ¿no? Las tallas más bajas son datos poco comunes. Aquí empezaré a medir las tallas más bajas, no sé, 1,30, 1,40, por dar un dato, ¿no? Las tallas más comunes, 1,60, 1,70, 1,80, estarán acá, cerca del centro. Y las tallas, por ejemplo, también más altas o más grandes, son datos poco comunes. Y acá estará los 2 metros, 2,10 m, estoy hablando de población del país, ¿no? Entonces, este estadístico trata de decir dónde están la mayoría de datos, los datos centrales, ¿no? Media, mediana y moda, ¿ya? Entonces, acá está un resumen de los tres estadísticos, que es la parte conceptual, ¿no? Que es la media, el promedio de todos los datos. ¿Cómo saco el promedio de todos los datos? Sumo cada valor de los datos y divido por el número de datos y me sale la media. La mediana, en cambio, es el valor central. ¿Cómo saco el valor central? Todos los datos le ordeno de menor a mayor y dependiendo del número de datos, en la cantidad de datos, pues busco el que está justo en el centro. Ya les voy a mostrar algunas formulitas para encontrar el puesto de la mediana y hay uno ya viendo el puesto, ve el valor que tenga el valor de ese momento y ya encuentra la mediana, ¿no? Pero tengo que ordenar todos los datos y busco el del centro, justo el de la mitad, ¿no? Y la moda también es recomendable ordenar los datos y ver los datos que más se repiten. Como decía yo en la anterior curva, los datos centrales son los que más se repiten, por eso también esta es una medida de tendencia central que suele ser el que más se repite, ¿no? Y ya vamos a ver con las siguientes diapos también de una en una esta parte. Entonces ahí está la media. Dice que es el promedio, la suma de todos los valores dividido por el número de datos. Ahí está la fórmula, ¿no? El X con la rayita hacia arriba es la media. Dice igual y ahí dice la suma, es dice ¿no es cierto? De todos los valores de X, o sea, de todos los datos que tenga, ¿no? Y que es el N, el número de datos. En este cuadrito que está ahí en pantalla, tenemos edades de 9 niños. Ya decimos cuántos datos son 9. Entonces, ¿cómo se sacaría la media en este ejemplo que tenemos ahí? Le sumo desde los 5 años detenidos hasta los 10, ¿no es cierto? Sumo toditos, ahí está hecho la suma, vean abajo en la fórmula, y saco el valor, la media es de 7,7, ¿ya? Entonces, si ya quisiera redondear, que muchas veces eso mismo les explica sus docentes, sus compañeros, tal vez a veces de equipos de trabajo, pues ya pondríamos como 8, ¿no? Pero obviamente es un aproximado, el 8 es un redondeo nada más, los 8 años, ¿no? De aquí ya podemos tener una idea del punto de partida. Solo les puse 9 datos para que sea bastante visual y entendible los siguientes conceptos. Está ya la de media, ¿no? Sumo todo, divido por el número de datos y me salió. ¿Cuál sería la mediana? Es el dato del medio. ¿Cuál sería el dato del medio, por favor? De 9 observaciones, ¿en qué posición estaría el dato del medio? En la quinta posición Mm. que corresponde al valor de 7 años. Sí, exactamente. ¿Ya? Exactamente. Gracias. Y ayúdenme también. La moda, en cambio, era el valor que más se repite. Sí, hay algunos valores que se repiten, pero hay uno que sale ahí, El sobre 7 todo. mismo. El El 7. 7 mismo, ¿sí? El 7 mismo es. ¿Ya? Exactamente, gracias por su atención, por su participación. Entonces voy justamente a la siguiente diapositiva donde explicaba mediana, el valor que divide o está justo en el centro de los datos. Tienen que ordenar eso sí los datos. Ahí le identificaron y tal cual comentó la compañera, el dato 5, ¿no es cierto? El dato que estaba en el puesto 5 que corresponde a 7 años, ¿no? Esa es la mediana. ¿Ya? ¿Cómo saco yo la posición? Esta fórmula que está acá abajo, por favor, es para la posición, no es para saber, digamos, el dato per se ya, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a sacar el n para 2 si tengo observaciones pares? Si hubieran sido 10, dividía 10 para 2 y me sale el 5. Y contaba hasta el 5 y listo. Pero no eran 10 observaciones, eran 9. Cuando son impares, ¿cómo hago? El n más 1
Le sumo primero observaciones un datito más para convertirles, se están dando cuenta en par, ¿ya? El n más 1 y le divido para 2. Entonces, si aplicasen esta fórmula a esto que visualmente ustedes encontraron hace un rato, era 9 más 1, ¿no es cierto? 9 más 1, 10, dividido para 2, 5. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, y ahí está la mediana. Es solo para indicarles la posición de la mediana, ¿ya? Esas formulitas, no les da el valor como tal, ¿no? Solo la posición. Y acá está la moda, el concepto tal cual, el valor que más se repite, ya eso sí es solo visual, ¿no? El 7, ¿no? Les decía que una medida de tendencia central no me sirve solita. Siempre que reporten el dato, tienen que ir al lado de la de dispersión, ¿ya? ¿Y qué les va a ayudar? La medida de tendencia central está obviamente en la mitad, ¿no? Más o menos en la mitad, ¿ya? Y la medida de dispersión les va a decir si están concentrados los datos y les da un valor pequeño. Si les da un valor medio mediano, los datos están moderadamente dispersos o con variación moderada. Y si los datos están o tienen una variación muy amplia, pues los datos están justamente muy dispersos. En el ejemplo anterior, la media era más o menos de 7, bueno, yo le redondeé a 8 años, ¿no? Y si la dispersión, que ya vamos a explicar algunas medidas de dispersión, le sale 1, diríamos que la mayoría de edades está, es más o menos 1, entre 7 y 9 años, poco dispersos. Ya, ojo que el datito de la dispersión depende mucho del dato que esté tomando. En edades de niños, pues son pequeños las edades, ¿no? Si fuera de adultos ya es más grande las edades. Por ejemplo, con tallas ya serían números más grandes, ¿no? Entonces depende mucho del número que estén ustedes tratando, interpretar si está poco o muy disperso, ¿ya? Si le pusiese una desviación, una variación de 2 años a la media, implicaría que la mayoría de datos están más menos 2, o sea, desde el 8 menos 2 6 y más 2 10, por darle un ejemplo de moderada, ¿no? Y una de mucha dispersión, pongámosle 4. Media de 8, una dispersión de 4, menos 4 me sale 4 años, más 4, 12, que significa que la mayoría de datos de las edades de los niños estaría entre 4 a 12 años. Acá estaría muy dispersa las edades, acá estaría medianamente dispersa y acá estaría poco dispersa. Es lo que les va a dar el dato, cuán concentrados están en el centro o cuán hacia los extremos están encontrando la mayoría de datos. Por eso se llaman medidas de dispersión. Entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión más habituales? Las dos primeras son amigas de la media, ¿ya? Si yo reporto media, tendría que reportarle junto a varianza o sobre todo, que esto viene más en las publicaciones, con la desviación estándar, ¿ya? En cambio, la mediana va más con los rangos, que hay varios tipos de rango, ya les comento también algunas opciones, pero la mediana va con los rangos. El rango más habitual es el mínimo y máximo, ¿ya? El más habitual es el mínimo y máximo, o sea, solo veo la distancia que haya entre el valor menor y el valor mayor y reporto esto es el rango, ¿no? Repito, para que esto también ya afianzar un poquito, media puede ir con varianza o sobre todo con desviación cuando reportan en sus tablitas, en sus interpretaciones de datos, y la mediana en cambio suele ir acompañada mejor con el rango, ¿no? Ya, ¿por qué? Ya les voy a explicar por qué en la parte final de las medidas de forma, ¿ya? Ya, para que luego no quede vacío, ¿por qué tengo que escoger media con desviación y por qué tengo que usar mediana con rango, ¿ya? Entonces, justamente voy a explicar cada una de estas. La varianza, este es un concepto un poco abstracto, ojo, y más bien la desviación típica es mucho más fácil de entender, pero las dos voy a explicar y ya les decía también que lo que es la desviación es mucho más usada en presentación de datos, en reportes y todo para sacar cuánto fluctúan los datos desde la media que han hecho para este estadístico. Verán, ahí está la fórmula de la varianza, es al cuadrado. Es la suma de las diferencias. Esta es la diferencia, vean, de la media. Esta es la media, perdón, con cada dato. ¿Ya? Es la suma de todas las diferencias de la media con cada dato. Esta diferencia, a cada diferencia se le eleva al cuadrado
y se divide para observaciones -1. Es lo que se hizo en la tablita, si no la estaban entendiendo en la tablita. A la media, que era 7,8, le fui restando 5, vean, y me sale -2,78. Le elevé al cuadrado, está ahí. Y otro datito del 7, vean, la resta, elevado al cuadrado, está aquí. Y del 10, la resta me sale 2, 2, 2, 2, y elevado al cuadrado esto. Sumo todito esto, ya estoy sacando el valor de acá arriba. Divido para observaciones -1 y me sale la varianza. Y como les digo, esta es un poco difícil de explicar, pero muy a grosso modo, mientras más pequeñita, poca variación, mientras más amplia, una variación amplia. Pero justamente porque no es tan fácil entenderla, ya que es un número de cuadrados, la desviación estándar es más fácil entenderle. ¿Qué es la desviación estándar? Como el anterior era un cuadrado, véanle por favor, ese cuadrado, y que era difícil entender números cuadrados, le sacaron ese problema del cuadrado, extrayéndole la raíz cuadrada. Y ya le obtienen valores no elevados al cuadrado, que son valores ya más fáciles de entender. Por decirles, este 319 era 319 años cuadrados, ya que de nuevo para nuestra mente no es tan fácil hacer el razonamiento. Estos ya son años simples, 1,79, y esto ya es más fácil de interpretarle la dispersión, si fue pequeña, amplia o moderada, ¿no? ¿Ya? Repito, es la misma varianza, la misma fórmula que acabo de explicar, solo que le saco la raíz cuadrada y ya me quito el problema de los números cuadrados y son números simples, ¿ya? Entonces, vean, este es más o menos moderada, yo diría, porque 0,51, hablando de años de niños pequeñitos, sería tal vez una variación pequeña, 2, 3 tal vez ya sería una variación moderada y 4, 5 años tal vez sería una variación ya grande. Pero depende de lo que estén midiendo, tienen que interpretar si la variación es pequeña, moderada o grande, porque si son números grandotes de ingresos, por ejemplo, de los médicos, ya son más grandes, ¿no? Ahí sería variaciones de $100, sería pequeñita, por ejemplo, pero variaciones de $1,000 entre médico y médico ya es amplia, ¿no? Entonces, interpreten de acuerdo a la variable que estén ustedes yendo a utilizar, si la variación es pequeña o grande, depende mucho de eso, ¿ya? Entonces, aquí viene un concepto súper interesante. Cuando yo uso media y la distribución de los datos es simétrica, vean, acá están los datos hacia la izquierda y derecha, casi en equilibrio, vean, hacia izquierda y derecha casi son la misma cantidad de datos. La media, si yo le sumo una o le resto una, le sumo dos y le resto dos, o le sumo tres y le resto tres, saco los de extremos en qué población. Si yo a la media le sumo uno, le resto, o le resto uno, saco los límites para el 68,3% de la población. ¿Ya? Si yo a la media le resto 2 o le sumo 2, saco el límite para qué porcentaje de la población, 95,4. Y así si le sumo 3 y le resto 3, saco los límites para el 99,7% de la población. Si me han entendido que esta explicación es súper interesante y es base para cálculos de la muestra, es base para contraste de hipótesis también que utilizan tal vez en otros contextos. Verán, aquí la media de edad era 7,78. Ahí anótenla o acuérdense, ¿no? La desviación es 1,79. ¿Ya? ¿Cuáles serían los límites? Verán, 7,78 la media, la desviación es 1,79. ¿Cuáles serían los límites mínimos y máximos de edades para el 95,4% de las observaciones? Si alguien me echa una manito también haciendo. Sí pueden. Ánimo. 4.2 y 11.36 tal vez. Sí debe ser, ¿ya? 4,32, 4.2 y 11.36. 4,2 y 11,36. ¿Qué significa lo que acabo de pedirles que calculen, ¿no? Que para el 95,4% de la población, que es casi ya todo, verán, solo nos falta un 4%, 4,6, ¿no? Las edades van entre 4, sé que es 2,
hasta 11 y algo, me dijo, ¿no es cierto? Como límites. O sea, si alguien tiene 5 años, está dentro de esos 95,4% de la población. Si alguien tiene 10 años, también está dentro de estas observaciones. Si tuviera una edad de 1, si tuviera una edad de 15 años, ya son valores fuera de esta observación, fuera de ese 95,4. ¿Ya? Esto se utiliza mucho para, por ejemplo, cuando hacen contraste de hipótesis, dicen un error del 5%. Están tratando de ver justamente un margen de acierto justamente en esto, en más o menos dos desviaciones estándares de las observaciones que ustedes vayan a hacer. ¿Ya? Igual, no sé si han visto en lo que es el cálculo de muestra, también hay un riesgo de error en el cálculo de muestra, le ponen, hay un error, un numérito que algún rato también le debe ver, le convierte en este número de desviaciones a punto Z o desviaciones, que son las 1,96 que suelen colocar en las fórmulas, ¿no? Son 1,96 desviaciones de la media, lo que utilizan para ese cálculo de la muestra. ¿Ya? Es a partir de este concepto, esta parte. Rango, este es el más facilito, esto sí, se me pueden ayudar todos mismos. El rango más fácil, que ojo, yo les comentaba, va con la mediana, es entre el máximo y mínimo. Primero el máximo y luego el mínimo. Ahí tienen 10 como máximo, como mínimo 5 en este estudio hecho de 9 niñitos. ¿Cuál sería el rango de edades entonces para estos niños? Ahí está, 10 menos 5 me salió 5 años. ¿Cuál es el problema de solo poner 5 años? No sé dónde empieza y dónde termina. ¿Cómo les recomendaría yo poner les reporte del rango? Pongan rango 5 años, pero también el mínimo y el máximo. O sea, nos toca ahí alargar un poquito, ¿no? Porque si no, no es muy completo el dato que le están, que sería 10 y 5, ¿ya? Entonces eso también es importante, ¿no? Verán, ese rango de 5 pudo haber sido también entre 11 y 6, vean, o 2 y 7, o 9 y 4, ¿no? Por eso es importante explicar cuál es el dato mínimo y cuál es el dato máximo cuando yo dé rangos, ¿sí? Otro rango súper interesante que ya voy a tratar de abordar es el intercuartílico. ¿Entre qué cuartiles? El cuartil 3 y el cuartil 1. El que está entre las 3/4 partes y la última cuarta parte, y el que está entre la primera cuarta parte y las 3 siguientes cuartas partes es el cuartil 1 y el cuartil 3. Ya les muestro formulitas también de esto despuésito. Solo he identificado aquí cuáles son los cuartiles 1 y 3, que este es el 7. El cuartil 3 es del 10, hago la resta, 10 menos 7 me sale 3. De nuevo, cuando reporten cuartiles es importante, más que solo dar el dato del rango intercuartílico, dar el cuartil 3 y el cuartil 1, porque así se sabe dónde está cada uno de esos datos. En este caso sería el 10 y el 7. Ya les muestro, así como les di lo de la mediana, hay formulitas también para cuartiles y percentiles no muy difíciles, ya les voy a comentar. Dice la parte de medidas de posición. Justo viene percentiles y cuartiles, que es lo que quiero abordar, porque ya se nos está yendo el tiempo. Ordeno todos los datos y divido en cuántas partes. La mediana divide en dos. Y está justo en el centro. ¿Ya? Entonces, el cuartil, ¿en cuántas partes les he dicho? Ordeno todos los datos y divido en 4 partes. Acá abro una línea, una segunda línea, una tercera línea y listo. Solo con 3 líneas divido en 4 partes. Las líneas son los cuartiles. ¿Ya? Si yo divido en 4 partes, el número de cuartiles siempre es un hito menos. ¿Ya? Entonces, si estoy dividiendo en 4 partes, ¿cuántos cuartiles tengo al rato que yo divido los datos? Sería 3 cuartiles. Ahí está el 1, primera cuarta parte contra las 3 cuartas partes. El cuartil 2, primera mitad o 2 cuartas partes, con la otra también 2 cuartas partes. El cuartil 3 sería 3 cuartos contra un cuarto. Ya no hay un cuartil 4 porque aquí ya no me sirve ese dato, solo hay 3 cuartiles. Dato interesante el que voy a comentar a continuación, mediana equivale a ¿cuál? Al cuartil 2. Sí, cuartil 2 porque divide también justo en la mitad. ¿Ya? Gracias. Si en vez de dividir en 4 partes, le divido en 100, ¿qué nombre toma esta medida de posición percentil? Ya, y hay 99 percentiles. De nuevo, 99 líneas para dividir en 100 partes, ¿no? ¿Cuáles son los percentiles más importantes? Del 25 al 50, al 75. Son los más importantes, que si se están dando cuenta, solo convirtiendo, en vez de decir un cuarto, es el 25%. El cuartil 1 se corresponde justamente al percentil 25.
El cuartil 2 equivaldría a qué percentil? Al 50, que es la mitad. La mitad de 100% es 50, ¿no es cierto? Y el cuartil 3 equivaldría, por ende, ¿a qué percentil? Los 3 cuartos. En porcentaje, ¿cuál sería los 3 cuartos? 75. 75. Sí, así es, así es. Entonces vean esas equivalencias. Q1 es del percentil 25, Q3 es del percentil 75, Q2 es del percentil 50 y hace un rato también ya comentaron, también es la mediana. Ya, es la misma, mediana Q2 y P50, que es el percentil 50. Entonces, lo que viene a continuación es solo ejemplos y fórmulas, pero ya mi explicación más importante lo acabo de hacer con la curva que estábamos aquí utilizando. Aquí dice percentiles en 100 partes, cuartiles en 4. Si usasen o les tocase también calcular deciles o quintiles, es dividir en 10 partes las observaciones, y en cambio los quintiles es de dividir en 5 partes, ya que son los más habituales medidas de posición. O sea, acá está lo de los percentiles, vean, hemos dividido en 100 y vamos encontrando. ¿Cuál es la fórmula? El de la mediana dividía en cuántas partes las observaciones, por favor, para que le capten y sea intuitivo y no solo memoria esta partecita. ¿En cuántas partes dividía la mediana? En Era el dos. valor, ¿sí? Dos. Sí. El valor que dividía justo en dos. Por eso la fórmula era para dos, ¿no? Entonces, en lo que es el percentil, usamos como denominador el valorcito para 100. El mismo n si son pares, el n más 1 si son impares. ¿Y qué le pongo como p? Le pongo el valor del percentil. ¿Ya? El valor del percentil y obtengo el lugar, la posición, por favor. Obtengo el lugar, la posición, nada más, no el valor como tal. Luego cuento la posición en la que esté y le encuentro a gramos, por favor, que tendrían que aplicar la última fórmula, el percentil 50, que debería salirles la posición 5 mismo, ¿no es cierto? Porque era equivalente a la mediana. ¿Cómo le cambiarían acá en la fórmula? Acá estaría 9 más 1, acá estaría 100, y en el P el 50 sería, ¿no es cierto? Ya, no sé si le reemplazaron, verán, es 50, 9 aquí, 50 por 10, porque ya sumando es 10, me sale 500, dividido para 100, me sale el 5. ¿Qué implica el 5? La posición 5. 1, 2, 3, 4 y 5, y me sale el 7 mismo. Si quisiese sacar del 25 o del 75, que va a ser este, el 7 y el 10, solo reemplacen o cambien el P por el 25 acá o por el 75, le sale la posición, que deberá salirles del 3 o aproximado al 3, y acá debería salirles de aproximado al 8, para haber yo utilizado que ahí está el percentil 25 y el 75. Ahorita no me voy a demorar, pero ahí les dejo la explicación para que se haya entendido. ¿Ya? Y del cuartil no varía mucho, en vez de dividirle para 100, aquí le uso Q de cuartil, le divido para 4, que era dividir para 4 las observaciones. El cuartil 2, verán, que equivale a la mediana, sería aquí 2 por n más 1, que sería 10, ¿no es cierto? 2 por 10, 20. 20 dividido para 4, le sale de nuevo el 5, el Q2, ¿no? Ya sí, ustedes pueden ir probando con algunos datitos, ¿no? Listo. Me falta lo de posición, que me voy a demorar 2 o 3 minutitos y ya vamos para el ejercicio final, que es lo que quería hacer de aplicación de todo lo que he explicado, ¿ya? Forma, verán. La curva de datos que yo les explicaba, que la mayoría está en el centro y los demás se dispersan o se van hacia los lados, puede ser totalmente simétrica. O sea, igual datos a la izquierda que a la derecha. O puede que haya más datos hacia un lado que al otro. ¿Cómo yo mido esta parte de si los datos están simétricos o más hacia un lado o hacia el otro? Con esta medida llamada simetría. Hay un cálculo que se hace, es una fórmula larga, y la verdad no hacemos manual, solo utilizarse las computadoras, ya les muestro eso sí cómo se interpreta, ya, que les dice si es simétrico o si hay cierta simetría a la izquierda o a la derecha, es lo que les va a decir este dato, el primero llamado asimetría. Y el segundo dato que vamos a ver en la forma, vamos a ver si los datos están más o menos a una altura media, que sería lo ideal, ¿ya?
Si estuviesen muy concentrados en el centro de los datos, se hace como flaca la distribución, la montañita que se forma, ya, y la curva se alza. La curva se hace más hacia arriba porque la mayoría de datos están súper en el centro. En cambio, si los datos se van hacia los lados, hacia los extremos, la mayoría de datos no está en el centro, sino se van hacia los extremos, decía, entonces tiende a aplanarse la curva. ¿Qué medida mide esto del aplanamiento o apuntamiento de la curva? Se llama kurtosis, ¿ya? Entonces ya vamos a explicar justo estas dos distribuciones. La simetría, si es simétrica o asimétrica hacia los lados, es horizontal la parte de asimetría, lo que voy a valorar la distribución de datos. Y la kurtosis, en cambio, mide si se concentran mucho, están todos en el centro, ¿no? Y en cambio, si se dispersan muchos, va a medir hacia los datos si se han dispersado los datos. Apuntamiento si está concentrado, aplanamiento si están dispersos los datos, ¿no? Ya es lo que va a medir, que básicamente es la altura, en sentido vertical, lo que mide la kurtosis. Repito, la simetría era en cambio en sentido horizontal, si están homogéneos los datos o están asimétricos los datos en el sentido horizontal. Decía que hay una fórmula rara de asimetría, la verdad, para entenderle ahí. Pero, por ejemplo, yo saco un numerito. Si es simétrico, el numerito, el coeficiente va a ser cero. Mientras más cerca sea a cero, es simétrica la distribución. Quiere decir que izquierda y derecha están más o menos similar los datos. Mientras más se acerca a cero. Cero exacto es difícil encontrar el rato que hagan un análisis, pero sí valores muy cercanos a cero. Pero en cambio, si el rato que calculan el dato le sale con un número muy positivo, en vez de que le salga cero, le sale 10, 20, 30 positivo, significa que los datos tienen una cola, esta es la cola, la parte más flaquita, hacia la derecha. ¿Y qué es la cola? La cola es donde están menos concentrados los datos. ¿Dónde están más concentrados? Sería en este caso hacia la izquierda, ¿no? Ya, cuando el numerito le salga positivo, hay una simetría positiva con cola a la derecha. Y si el número le sale negativo, un -5, un -10, significa que hay una asimetría hacia dónde, hacia la izquierda, tiene una cola hacia la izquierda, ¿no es cierto? La distribución de datos. El concepto de normalidad, que algún rato lo han de ver ya con más detalle, implica que los datos sean simétricos. Si los datos no son simétricos, probablemente la distribución es no normal de los datos, que eso implica mucho también en usar unos estadísticos u otros. Ojo con esto, esto es lo más interesante e importante. Lo siguiente es poquito menos, pero igual sí ayuda. Si los datos están ni muy concentrados ni muy dispersos, está en el centro y esta llamada kurtosis les va a salir cero, mesocúrtica. O sea, no están ni muy concentrados ni muy dispersos. Si les sale positivo, que es a este lado, si les sale positivo, están muy concentrados, está todo concentrado en el centro. Sale positivo el cálculo. Y si les sale negativo, significa que están muy dispersos los datos, está aplanado los datos, ¿ya? Entonces, rápido. Cero es simétrico, positivo, asimetría a la derecha, negativo, asimetría a la izquierda. Cero es mesocúrtica, ni muy concentrada, ni muy dispersa. Si le sale positivo, significa que está muy concentrado, está muy apuntada la distribución. Y si le sale negativo, está muy aplanada la distribución, ¿ya? ¿Qué necesito para que sea una distribución normal? Simétrico en este coeficiente y mesocúrtica en este coeficiente. Si no cumple alguno de eso, ya es una distribución no normal. Y ya para la parte de implicación de uso de lo que o al menos hoy estoy explicando, media y desviación se deben usar cuando la distribución es normal. Cuando los datos son simétricos, cuando los datos son mesocúrticos. Media y desviación. ¿Ya? En cambio, si no son simétricos, si no son mesocúrticos, tendré que utilizar los otros. ¿Cuáles son los otros? Mediana. ¿Mediana con qué iba, por favor? ¿Con qué les había recomendado reportar? Con rango. Con rango, exacto. Entonces, ya les voy a mostrar unos resultados de datos. Si me sale sobre todo simétrico, mesocúrtico o con esa tendencia, prefieran media y mediana porque los datos son simétricos y podré ver dispersiones hacia uno y otro lado bien exactas. Ahí me sirve la media y la desviación. En cambio, la mediana y los rangos me sirven cuando los datos
son asimétricos, cuando los datos son con rangos diferentes y todo, ahí me sirve sobre todo el otro, ¿no? Cuando no hay simetría, ¿ya? Cuando es no normal los datos, prefiero siempre la mediana con los rangos. Puede ser el rango normal, que es a secas rango, o el rango intercuartílico. ¿Ya? Verán, acá me salió, por interpretar, vean, una simetría de menos 0,086. Es casi simétrico. Ya son pocos datos, por eso no se interpreta tan bien. Cuando tienen 100, 200, 300 datos, es probable que sí forme una curva exactamente simétrica, ¿no? Ahorita solo quería mostrarles el dato calculado. Y ayúdenme, por favor, espero la hayan entendido. La K es de kurtosis. ¿Qué significa ese menos 1,3? Meso, lepto o plati. Platicúrtica. Es platicúrtica. Está, aunque ligero, no es mucho. Si tuviera un menos 10, un menos 20, ahí sí sería ya bastante. Está con un ligero aplanamiento. Ya están con un ligero aplanamiento. ¿Ya? Acá está casi simétrico porque es menos 0,0, vean. Es casi simétrico. Yo les dije exacto cero, es difícil encontrar en un análisis, ¿no? ¿Ya? Creo que no se me ha cargado el ejercicio. No. Em, Déjeme ver si está acá también porque estaba trabajando. No. Pero vamos a hacerle porque ustedes conocerán, hay herramientas de IA que nos permiten generar algunos elementos, algunas situaciones. Yo generé el ejercicio justo aquí, les muestro ya desde acá, no hay problema. Ya que me falló mi control C y control V desde el chat a lo que es la presentación. Este era el ejercicio final, no sé por qué no se me guardó, supongo que le cerré el archivo sin guardar. Verán. A ver, al estar un poco pequeñito, igual les leo. Verán, dice, un grupo de investigadores recopila los niveles de glucosa en ayunas de 15 estudiantes de medicina durante una campaña de salud. Los resultados son los siguientes. Ahí está ordenado. Empieza en 82, 85, 88, 89. Y bueno, ahí continúa hasta cerca del 105, 110 son los valores máximos, ¿no? Pues ordenado así los 15 datos, por favor, el más facilito de sacar es la mediana, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el dato que debería yo tomarle como mediana? Aunque abajo está reportado, véanle, pero en el orden de datos. 94, Sí, y como sé que es del 94, Jair, le porque es el dividí, octavo. sí, el 15, ¿no es cierto? Le dividí, el 15, mejor dicho, más uno y le dividí para 2, ¿no es cierto? Que me salía el octavo, sí, justamente, 94. No voy a calcularla ahorita, pero sumo toditos los datos, divido para 15, me sale la media, ahí está. ¿Ya? Y la moda, qué raro, pero bueno, el único valor que se repite es este, ¿no? 2,91. Los demás, si mal no estoy, no se repite ninguno, ¿no es cierto? Ahí está la moda, los datos que se repiten. Y han sacado, obviamente, haciendo todos los cálculos, esto se hace ya con computadora rápido. Desviación de 7, rango de 28. Este es entre el mínimo y máximo. Vean, 110 menos 82 sale ese 28. Q1 que debe estar en la posición, ¿no es cierto?, del primer cuarto y Q3 de los tres cuartos. 89, 98. Asimetría de 0,45 y kurtosis de menos 0,75. Ayúdenme con estas que también sé cómo interpretarle un poquito. La simetría, ¿qué diría de la simetría? Si hay asimetría, ¿no es cierto? Pero ligera o bastante la simetría. Ligero. Era Ligera. leptocúrtica. Sí, es ligera asimetría positiva, mínimo. ¿Hacia dónde estaba cuando era asimetría positiva? Por favor, la cola Hacia la derecha. A la derecha. a la derecha, ¿sí? Y la kurtosis es ligera también, negativa. ¿Qué significa esta ligeramente negativa? Que está apuntada o está aplanada. Aplanada. Aplanada, Aplanada. sí, aplanada, pero muy ligero también. Está cerca a cero, ya, no llega ni al uno, ¿no? Ya. Entonces, verán, con lo siguiente. Cuando todos coinciden, son datitos. Aquí algo me dicen que si está algo simétrico, si está algo mesocúrtico, pero no completamente, no. Hay cierto aplanamiento, hay cierta simetría. Otro datito que me orienta si los datos son normales o no, los tres valores, media, mediana y moda, tienen que coincidir para hacer una distribución normal. Si no, probablemente, no es exacto esto que les digo, pero es una orientación, es no normal. 94, 94 y 91. Aquí nos falló la moda.
Entonces, probablemente es no normal la distribución de esto. Es probable, porque ahí también hay cálculos para exactamente saber eso. O sea, ahí vienen las preguntitas. Verán que estoy diciendo que hay cierta simetría, que hay cierto planeamiento, que hay cierta probabilidad de distribución no normal. ¿Qué medida de tendencia central usaría, por favor? ¿O se recomendaría usar? La ¿Media o mediana. mediana? La mediana. Sí, la mediana, por todo lo que estoy tratando de reforzar, porque hay cierta simetría, cierto aplanamiento, los datos centrales no coinciden, hay probablemente datos no normales, la mediana. En cambio, si hubiera cumplido con lo otro, que me salía todo junto, hubiera preferido la media. Aquí no está preguntado, pero si hubiera presentado la media, pues tengo que presentarle la media con la desviación, ¿ya? Y si hubiera preferido, que en este caso prefiere la mediana, ¿con cuál era de presentarle? La mediana era de presentarle con cuál Con el Con el rango. rango. El rango. rango. Puede ser este o puede ser la resta también de los cuartiles, que se llama rango intercuartílico, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo, dice acá, bueno, esto ya me comentaron, ya sin querer adelante. La distribución es simétrica, casi simétrica, ¿no? ¿Por qué digo casi simétrica? Porque este valorcito me salió o no cercano a cero. Sí. Sí, casi cero, ¿no? ¿Ya? Los datos, esto sí, nos digo, depende mucho de cómo han medido. Verán, estamos midiendo casi cientos, ¿no? ¿Cuál es la dispersión que tenemos acá con la desviación estándar de 7? Ya, casi 7 8, ¿no? Esto depende mucho de los datos. Si yo tuviera desviaciones de 1 2 diría que es pequeña. 7 8 10 tal vez diría que es moderada, ¿no? Y si tuviera desviaciones de 20 30 diría que son ya desviaciones altas. Depende del dato. Hace un rato que eran edades pequeñitas, era más corto, ¿no es cierto?, los datos para decir que era pequeña o amplia. O mi ejemplo que les di de los sueldos, ¿no? Ahí les di datos más amplios, pero hay porque son valores más altos los sueldos, ¿no? Que pasan los miles de dólares, digamos, de un médico que estaba usando como ejemplo, ¿no? Ya les ayudo aquí porque de verdad esto es un poquito más de ver la variable y todo. Es más o menos moderada, yo le diría, la distribución para los datos en este estudio. Ya, entonces verán, el dato 101 viendo estos resultados, ¿dónde está ubicado? Hablando de medidas de posición, por favor. Ya, cerca de la mediana, del cuartil 1, cuartil 3, ¿dónde le ubican ese dato de uno de los observados que era 101? En cuartil 3. Cerca del cuartil 3. Está sobre incluso el cuartil 3, ¿no? Ya, está bien, está sobre el cuartil 3. Puesto en porcentaje, ¿cómo estaría? Está en el 25% más alto, ¿no? Ahí está lo que es este, ¿no? Entonces, eso quería que analicen justamente viendo un datito y dónde se ubica. Si yo hubiera escogido el dato del, por ejemplo, 92, estaría cerca de la mediana del cuartil 2, ¿no es cierto? O percentil 50. Para eso son las medidas de posición, para teniendo un dato tal cual, ubicarle más o menos dónde está dentro de la distribución de datos. El 82 estaría cerca del mínimo, ¿no es cierto? O de los valores más bajos. Este también es un valor ya extremo, el 110, ¿no? No sé ahorita en qué nivel de la carrera, o si también hay otros compañeros de otras carreras, un valor más de 100 implica riesgo de diabetes. Entonces, este datito de 101, ¿qué implicación tiene haber encontrado en mi investigación a ese estudiante de medicina con 101? Me quedo tranquilo, le dejo así nomás al chico, al estudiante. Ya les estoy dando el dato que más de 100 es un riesgo de diabetes. ¿Qué harían ustedes? Un control. Exacto. Le hago seguimiento, le hago control porque tiene ya riesgo de diabetes. No solo investiguen. A los pacientes, a los datos que les van dando, tienen también implicaciones ya clínicas, implicaciones de decisión que ustedes tienen que ir tomando, ¿no? Estos tres pacientes, estos tres estudiantes, disculpen, tienen riesgo. Bueno, ya saqué mi investigación, saqué mi media, reporte, hice mi artículo científico, pero estos tres pacientes yo les recomendaría hacerse nuevos chequeos, ya tener cuidados de actividad física, de la parte dietética y todo, porque ya tienen riesgo de diabetes, ¿no? Entonces eso también, recuerden que también manejamos personas, digamos, no solo números, ¿no? ¿Ya? Está bien, bien razonado, pero esa partecita es una persona ya con riesgo, ¿no? Listo. Entonces, me falló un poco mi diapositiva, pero quería ese ejercicio ponerles acá en la diapositiva, pero bueno, ya conversamos, por eso te tenía a mano el ejercicio.
Entiendo, tal vez va a haber un momento para preguntas. Sí, doctor, Quedo a su justamente disposición. tenemos dos preguntas hasta el momento. Primero, nos menciona si pueden salir dos tipos de curva en un solo caso. Dos curvas, no le entiendo esa partecita. ¿Esto aparte de simétricas y asimétricas o...? Sí, me parece que se refiere a ese porque justo envió la pregunta cuando estaba hablando de eso, Ah, no. No debería. El reto que usted calcula el estadístico le sale un solo resultado, ¿no? ¿Cómo saco esa curva? Haciendo un gráfico, un histograma uniendo las puntas, o le hago un polígono de frecuencias. Ya le sale el dato y es única, la verdad. Si comparan varias categorías, pero es una curva para cada categoría, digamos, si hubiera hecho este de edades, ¿no? Y hubiera hecho para hombres, otro para mujeres, obviamente sí me sale dos curvas, pero las interpretaciones son de cada categoría. Tendré que ver si para hombres me sale una distribución o para mujeres me sale otra distribución. Pero si solo hacen un análisis único de la variable, solo es un resultado que debe salirles. Listo, doctor. Y la otra pregunta que tenemos es, cuando existen datos atípicos o muy extremos en un conjunto de datos, ¿cómo afectarían en la simetría de la curva y en otros estadísticos descriptivos? Claro, cuando hay datos muy extremos, no digo que invalida, pero disminuye justo el uso de la media. ¿Ya? Porque va a ocurrir probablemente asimetrías, probablemente va a ocurrir aplanamientos de la distribución de datos y el promedio me sirve especialmente cuando los datos son simétricos. Y medio ya les adelantaba, ya no debería yo utilizar la media y la desviación. ¿Cómo debería reportar si tengo valores extremos? Probablemente como va a haber asimetrías, como va a haber aplanamientos, debería usar qué estadísticos para reportar mis datos, que van mejor en este caso. Debería reportar mediana y debería reportar rangos. Sí, siempre que tengan valores muy extremos, váyanse por el otro lado, mediana y rangos. ¿Alguna otra preguntita? Tal vez llegó. Sí, la última, doctor, ahorita dice, en el momento de la investigación realizo un diagrama de cajas. El ¿Ya? valor que está fuera de la caja sería normal, dependiendo del estudio, ¿no? ¿Cómo? Sí, el diagrama de cajas les ayuda, o bueno, depende mucho ya viendo el grafiquito que hayan sacado, ¿no? La caja como tal es la mediana, justo el valor o la línea que va cerca del centro. A veces van al centro o un poco cerca del centro, ¿no? Y el borde inferior superior de la cajita son los cuartiles uno y 2. Solo les dice dónde está la mediana y les dice dónde está el cuartil uno y el cuartil 3. Y luego tiene como unas colitas esta parte del diagrama de cajas, que de nuevo les va a explicar el mínimo y máximo. Y por comentarles, esto sería interesante si lo siguen ustedes con esta parte de capacitaciones, tratar de abordar lo que es la normalidad. Si la caja fuera cuadradita, mediana en el centro, misma distancia entre el Q1, Q3 y el mínimo y máximo más o menos de misma proporción a la cajita, es distribución normal. Y en cambio, si tiene asimetría más hacia un lado, más hacia un otro, no está en el centro, tiene valores extremos, porque ahí le reporta a veces valores extremos con puntitos muy arriba, muy abajo, es distribución anormal. Es justamente para ver cómo están distribuidos los datos también el diagrama de cajas. Ya, doctor, ahora sí, la última pregunta. ¿Cómo el rango intercuartílico complementa para interpretar una variable cuantitativa en un informe de investigación? Sí, yo les decía que cuando los datos son no simétricos, cuando los datos son o muy apuntalados o muy aplanados, se prefiere, decía, mediana y rangos, ¿no? ¿Cuál es la utilidad del rango intercuartílico? Igualito que la desviación estándar, decir hacia dónde están los datos, ¿no? Si están muy concentrados en el centro o muy dispersos. ¿Qué era el rango intercuartílico? La diferencia entre el Q3 y el Q1. Les va a decir del centro nada más dónde está el 50% de datos. ¿Ya? Ese es el rango intercuartílico. Solo dense cuenta, el Q3 era el 75 también del percentil, ¿no es cierto? Y el Q1 era el 25. 75 menos 25 les da el 50% de datos del centro. Úsenle eso sí, por favor, cuando hay distribuciones no normales o asimétricas sobre todo. ¿Ya? Ahí va mejor este estadístico. Ya, doctor, y ahora sí, ya. Perdón, la última, ahora sí, la última pregunta, No doctor. tiene nada Que más, nos todavía hay mandan. un poquito de margen. Ya, ¿qué recomendación le daría en su experiencia a los estudiantes que están dando sus primeros pasos en la investigación? ¿Qué recomendación? Fórmense primero, lean artículos, súmense a los docentes que manejen investigación o hagan investigación para, aunque sea apoyar con diseñar un formulario, llenar una base de datos, levantar datos.
y ahí van adquiriendo experiencia en investigación. Ya cuando ustedes sean profesionales, probablemente no solo se queden en sus tesis, probablemente se hagan también investigadores que igual aportan, ¿no? Igual aporta, igual uno suma un poco a todo lo que uno hace mismo como médico, como profesional, ¿no? La verdad es una bonita área. Y yo de la parte de docencia e investigación es lo que más me ha gustado de mi profesión y a eso me dedico. Son excepciones, sí, pero son situaciones interesantes. Y si alguien está por ahí orientado, que bueno, ahí más bien les abro mis manos y todo mi amistad para cualquier cosa que necesiten, ahí cuenta con mi persona, ¿no? Listo, Doc, muchísimas gracias. Ahora sí, de parte de la Sosemo Cuenca y de parte de la Sosemo Cacue, le agradecemos muchísimo, Doc, el tiempo que se ha dado el día de hoy para brindarnos esta ponencia magistral para todos nosotros y muchísimas gracias por su tiempo, doctor, nuevamente. Un gusto y creo que eso sería todo, Doc. Muchas gracias. Un gusto, una bonita tarde, pasen bien.